Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Audio Anómalo. Estamos ya en el mes de octubre, ya pasando al mes número 10 del año. Increíble cómo pasó todo este tiempo después de esa pandemia tan larga que tuvimos y que todavía seguimos teniendo. Pero bueno, ya estamos en octubre, ya llegamos al mes 10 y estamos para hacer este nuevo Audio Anómalo en este viernes de primavera. Ahí está Norita que la veo, hola Norita que nos saluda. Ahí está Fede también, que enseguida ya se está sumando nuestro amigo Fede. Bueno, les cuento que estamos esperando que Mariano se conecte. Como siempre les digo, estamos los viernes en vivo a las 10:30 de la noche, más o menos, 10:30, 11. Entre esa franja horaria aparecemos en el vivo. Queda grabado en el Instagram como en el IGTV. Lo pueden ver en cualquier momento, los que no lo ven en vivo. Y también saben que nuestro community manager, nuestro gran amigo Gustavo, desde Italia, mañana a la mañana, hora nuestra, ya nos suma para poder estar en internet, en lo que es YouTube, la plataforma de YouTube. Él lo sube al video de YouTube, así que lo pueden ver también por esa plataforma. Ahí lo tengo a Mariano, que ya seguramente se va a sumar. A ver, aguárdenme un segundo que lo vamos a agregar a la charla. Ahí. A ver si lo tenemos. A Mariano. Mariano, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Estás por ahí? A ver si te puedo sumar. Ahí estamos por aparecer. Hola Mariano, ¿cómo andás? Buenas noches audiencia, buenas noches toda la gente de Audio Anómalo. ¿Cómo estás? Bien ¿Todo arriba, bien? Hernán, bien arriba porque empezó la primavera, hoy fue un día lindo, cálido, agradable después de tanta lluvia. Sí, sí, tuvimos una semana complicada climatológicamente. Parece que va a continuar este fin de semana el clima raro, pero bueno, por lo menos nosotros ya hoy no tuvimos lluvia, tuvimos un lindo día, bastante calorcito a la tarde, estuvo lindo para salir. Así que bueno, ya empiezan a venir los días un poco más acordes a la estación del año, ¿no? Gracias a Dios está pasando lo peor, estamos cruzando el Rubicón, Hernán. Falta muy poco, se sigue acompañando, las cifras son muy alentadoras, bueno, y por ahí algunas decisiones apresuradas más de la política por el tema electoral, por el cambio de clima electoral, pero bueno, la gente se tiene que seguir cuidando, le pedimos a todos y a todas y al resto de la sociedad que tome conciencia de que estuvimos mucho tiempo relegados, enfermos, asustados, sin trabajar, con una pandemia de por medio que, bueno, y ahora estamos viendo un poco el sol. Alguna lucecita que nos entusiasma, ¿no? De que esto está pasando lo peor, ¿no? Es cierto, es verdad. Bueno, a partir de hoy, que ya es 1 de octubre, dejó de ser obligatorio el uso del barbijo en espacios al aire libre, así que bueno, eso también hace que las cosas estén un poquito mejor seguramente, pero bueno, nada, hay que seguir cuidándose, hay que tener un poco de conciencia más allá de lo que nos digan, tenemos que tener conciencia para que esto ya definitivamente pase al olvido y podamos tener nuestra vida más normal o por lo menos un poco más normal de lo que era el último año. Pero bueno, vos, aparte de hablar de la pandemia, nos vas a traer seguramente algún artista, algún escritor, no sé qué es lo que vas a hablar hoy. No, vamos a hablar de la vuelta de la gente a las canchas, sí, vamos a hablar de un artista, porque sin los libros, decir a la gente que trate de leer más, de que la televisión es una basura. Hay buena televisión, pero hay que buscarla, y para eso está todo lo que está manejando hoy el mundo es on demand. La televisión es una cosa muy obsoleta hoy en día, salvo para ver noticias, después el resto se puede ver y se puede encontrar en muchas plataformas y se puede encontrar y te dan varias opciones, hasta los mismos servidores del cable, ¿no? Para encontrarlo. Porque hoy esperar un programa no tiene sentido. Nosotros somos consumidores y la calidad ha bajado mucho. Y bueno, hay que seleccionar, hay que ser muy como los buenos gourmet, ¿no? Muy selectivo, muy quisquilloso con el plato que nos van a dar. Y la verdad que la televisión se repite, es grotesca. Y hay que ver lo que tiene nivel, lo que educa, lo que informa, lo que entretiene, lo que es un producto digno. El 70% o 80% está emitiendo rayos catódicos de basura. Y sobre todo a la gente que hay mucho buen cine, hay muy buen teatro, hay muy buenos libros, la vida es muy corta, no se gasta en la vista,
en idioteces y en taradeces. Hay muy buena tira de serie. Por ejemplo, el tema de Casa de Papel en Netflix. La primera nos generó un entusiasmo, la segunda ya fue una decepción y la tercera prácticamente no la pudimos ni ver. Es decir, de que el producto, nosotros también tiene que estar a la altura de las circunstancias y nosotros tenemos que acompañar. Hola Fede, hola amigos, hola Mariano, hola Hernán, ¿cómo están? Bien, Fede. Pronto nos vamos a ver, pronto vamos a comer unas empanadas ahí esas empanadas tucumanas, Hernán, ahí en el rinconcito ¿se acuerda cuando íbamos con Gustavo al rinconcito? Es verdad, con el Rincón de Salta, ahí cerca El rincón de Salta. de acá, acá cerca Bueno, en lo que es Nun. vuelve el fútbol con la gente, que es como un circo sin payaso lo que estábamos viendo. Le faltaba, es como, no sé, es como estar teniendo sexo en la oscuridad. Veo que hay gente que apaga la luz para tener relaciones sexuales. Bueno, eso es lo mismo. Prácticamente faltaba lo clave. Era como le faltara carne al asado, ¿no? Faltaba saborizar y sazobrar el domingo sin la gente. ¿Qué es el fútbol sin los hinchas? Decía Di Shepard. Claro. Bueno, ahora tenemos el fin de semana una fecha donde van a volver los hinchas a los estadios. La mayoría de los equipos puede contar con el 50% de aforo en sus estadios, así que va a ser otro el panorama. Y bueno, nada, la gente estaba ávida de volver. Hoy dijo alguien con mucho tino, que estuvo muy bien con lo que dijo, es que los que más van a disfrutar esta vuelta del público a las canchas van a ser los hinchas de Platense y los hinchas de Colón. Platense por haber vuelto a la primera después de tantos años y no haber podido festejarlo, y Colón por haber sido campeón por primera vez en la historia y tampoco lo pudo festejar en la cancha la gente, así que va a ser un buen motivo para que Sí. vuelvan, ¿no? Pero bueno, vio que ya la gente se olvidó de la pandemia y sobre todo el gobierno toma decisiones apresuradas. Me parece de que hay que exigir un poco más que una sola vacuna. Tendría que ser obligatorio las dos vacunas para poder asistir, que el aforo sea despacito, consensuado, hacer las cosas mejor. Bueno, acá la verdad lo atamos con alambre, que sea lo que Dios quiera, pinta lo que viene, nadie hace una estadística, nadie hace testeo, nadie elabora nada. Y bueno, estamos, la verdad que si no hacemos nada, estamos mejor que si hicieran algo, porque la verdad que lo que hicimos, combinaciones de vacuna, vacunatorio VIP, falta de testeo, al principio encerrado y no había casos, cuando había casos abrieron todo, ahora no usar barbijo todavía no pasó, no ven, no copian otros países, no ven lo que estamos, encima que tenemos ese pequeño halo. Yo soy muy optimista, las cosas están bajando, yo creo que estamos saliendo, que estamos cruzando el Rubicón, pero tampoco pasar de un extremo al otro, y sobre todo el mismo gobierno. No es que cambió de signo político y piensan una cosa, ahora dicen otra cosa completamente distinta. No pueden estar sujetos a una elección las convicciones ideológicas de la gente. Morí con las botas puestas, vos creías en esto, nos llevaste hasta acá, te equivocaste, bueno, hiciste las cosas mal, pero ahora ya no hay asesoramiento, ahora abrieron los boliches, Hernán, los boliches, está todo abierto. La verdad es que ya prácticamente acá, ya hay que decirlo, vamos a salir, porque si no hay caso y vos ves cómo está la cosa hoy en día, con una normalidad total en la calle. Pero que no inciten desde el Estado, porque es hasta riesgoso y después ya no tiene más credibilidad. Porque cuando vos a la gente le pediste hacer un sacrificio que fue enorme, donde se fueron vidas humanas, tiempo, se fue energía, donde hubo un holocausto educativo, porque yo lo voy a decir, que algún día van a ser culpables del daño educativo que han tenido, el retroceso en chicos, chicos que usan chupete, chicos que no se pueden sociabilizar, gente que perdió grado, gente que no entiende nada, gente con dificultades para la lectura. Ya había una pandemia de por sí antes de la pandemia. Pero bueno, no quiero hablar de política porque es hasta de mal gusto, como decía José Camilo Cela y Pío Baroja cuando hablaban de la muerte, decían, es hasta de mal gusto hablar de la muerte. Bueno, Hernán, usted va a hablar de Mercedes Sosa, una de las grandes voces de América, ¿no? Sí, vamos a hacer hoy las efemérides, nos va a remontar a Mercedes Sosa,
El 4 de octubre se va a cumplir un aniversario más de su muerte, el aniversario número 12 de su muerte. Así que bueno, la vamos a recordar, vamos a hablar un poquito de ella, un poquito de la obra, vamos a contar algunas cosas que a veces son conocidas y otras que por ahí no tanto. Una grande de la historia de la música nacional y mundial, un personaje que es conocido en todo el mundo, musicalmente es reconocida en grandes continentes como Europa, como América del Norte, como Asia. Es muy conocida, la verdad, que Mercedes Sosa como cantante y una voz privilegiada también, ¿no? Alguien que marcó un antes y un después en el folclore, alguien que tenía la capacidad de relacionarse con músicos de todo estilo musical. Ha grabado temas con una variante de músicos muy, muy amplia, donde ha tenido también la posibilidad de vivir en el exterior por diferentes hechos políticos, como un exilio, pero ha vivido en el exterior y ha sido una embajadora de la música argentina en todo el mundo. Así que en un ratito vamos a hablar de ella, Mariano. Bueno, Hernán, yo con Federico el Vega personaje que voy a dice, hablar está medio relacionado con ella. Lo vamos a ¿con quién? relacionar de algún tipo de medida. A ver, Porque es un aguardame, ahora personaje. me contás. Ahora me contás. Quiero leer a Federico que dice que Argentina, por lo que vos estamos diciendo, Argentina está peor con este gobierno que con el gobierno que estaba antes, dice Federico. Así que Yo le bueno, quiero con la decir a opinión de Fede Fede, que ya no pasa por gobierno, porque es por tiempo esto. El que viene, viene peor, viene y hace las cosas peor. Va a venir uno y va a hacer las cosas peor, ¿eh? Porque ya como estamos tan mal los argentinos, de que no recogemos ni siquiera las experiencias propias. Hacemos todo mal. Pero no este gobierno, ni el que viene, ni el que estuvo. Se hacen las cosas y acá se empieza todo de nuevo, se tira todo lo bueno. Estamos empachando. ¿Vio cuando emparchás una rueda y le pones otro parche y lo atás con alambre? Es una cosa que no hay un proyecto de país serio. Lamentablemente este fue un gran país. Nuestros intelectuales, desde Alberdi, tuvieron una idea loca, genial de un gran país. Después el país no estuvo a la altura de las circunstancias, los políticos, los gobernantes, la gente, el país no tiene la culpa, el país es maravilloso, le digo a Fede. Siempre cuando hablamos y dicen este país, el país es hermoso, es uno de los países más lindos de la tierra, tiene los climas, la gente. Bueno, algo fallamos cuando elegimos, cuando los políticos no salen de las plantas ni de la estratosfera, nacen de esta sociedad, son producto de esta sociedad, viven en esta sociedad. Algunos estudian en la escuela, estudian terciario, tienen carrera, no son ignorantes. Yo lo que propongo y desearía, pero fielmente lo desearía, y yo creo que hasta lo impulsaría, y lo voy a impulsar todos los programas, de que no reciba ningún tipo de sueldo los políticos, que estén por amor a la patria, como los dirigentes del fútbol argentino. Vos querés ser político, dedícate a otra cosa. Escuchame, allí ya prácticamente, yo vi el otro día cómo viaja el presidente de Austria en tranvía en Viena. Yo casi me caigo. Acá, bueno, voy a hablar hoy de Bertolt Brecht, Hernán, no me haga hablar de política porque me indigno. Voy a hablar de Bertolt Brecht, hablando un poquito, que se parece mucho a la Negra Sosa en algunos aspectos, porque ellos tenían un pensamiento político muy parecido, de izquierda, pero que, por otro lado, no tenían una coherencia con lo que decían y lo que hacían. Pero un genio, un dramaturgo, su vida, su obra, vamos a hablar un poquito de Bertolt Brecht. Le quiero decir que Mercedes Sosa, nosotros la vimos en la Quinta Trabuco, con Gustavo, ¿se acuerda? Que ella reparecía después de haber estado enferma, sufrió una gran depresión, Mercedes Sosa, la misma que tuvo Victorio Gassman, que tuvo nuestra madre, estuvo postrada en la cama 3, 4 años y no se podía levantar. Ella muere y sufría desde muy joven, que la gente no lo sabe, Hernán, del mal de Chagas. El mal de Chagas es una enfermedad que afecta mucho, sobre todo Santiago y Tucumán. Ella hacía años que su corazón estaba afectado, y fue con Chabuca Grande, con una de las grandes voces de América, ¿no? Y yo creo que la mejor definición de Mercedes Sosa la dio Gustavo Cerati, cuando le preguntaron y le dijeron qué era Mercedes Sosa, dice, su voz era un paisaje. Y uno cuando iba en la ruta, escuchando esos cassettes de Mercedes Sosa, acompañado por el paisaje, ¿no? Esa voz, ese caudal, esa dulzura, inigualable, Hernán.
de esta mujer que nació el 9 de julio. Sí, sí, Mariano, bueno, como decíamos antes, aprovecho para contarte, ya que introdujiste el tema. Sí, obviamente que Mercedes Sosa nació en Tucumán un 9 de julio, una fecha bastante simbólica también para el nacimiento, eligió como, como habrá sido este 9 de julio, donde ella había nacido justamente en la ciudad de Tucumán. Tuvo una carrera muy, muy interesante para recorrer por todos los ámbitos, pasó por todos los eslabones que tiene una carrera musical, fue una gran intérprete, sobre todo de canciones, más allá de haber tenido una cierta noción de la música, pero se rodeó siempre de grandes compositores, de grandes músicos, y pudo explotar lo mejor que tenía, que era ese caudal de voz, ese timbre de voz, esa forma de cantar tan impresionante que hizo que fuera reconocida, como te decía antes, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Mercedes Sosa murió un 4 de octubre del año 2009, se van a cumplir 12 años de su fallecimiento el día lunes, así que nada, nosotros la queríamos recordar por eso, porque siempre traemos las efemérides, y me parece que era hoy un personaje icónico de la cultura argentina, es alguien que recorrió el mundo con su música, llevando las chacareras, la zamba, las canciones, de grandes compositores argentinos sobre todo, pero no solamente de los compositores de nuestro país, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Ha cantado canciones con muchos músicos, pero también ha cantado canciones de muchos músicos, y eso hizo que algunos personajes, como el caso más emblemático por ahí es el de Violeta Parra, con Gracias a la Vida, la compositora chilena, y ella ha hecho famosa esa canción, y eso hace también de que el autor de esa canción vuelva a tener otro protagonismo que por ahí no lo hubiera tenido si Mercedes Sosa no hubiera interpretado sus canciones. Cantó con muchos artistas internacionales también. Hay una actuación emblemática con una cantante de protesta, que era Joan Baez, una cantante americana de protesta que vino a la Argentina y cantaron juntas, cantó con Steam. Ha tenido siempre ese coqueteo con las grandes estrellas y las grandes estrellas con ella. Fue una persona que empezó a cantar, como te decía, en Peñas, en Tucumán, donde tenía esa ambición de llegar a ser un artista. Y la verdad que era muy difícil en esa época, siendo mujer, poder trascender en la música y poder llegar a Buenos Aires, que era la meca donde se cocinaba el bacalao, como se dice, donde comercialmente la música podía ayudarte a trascender económicamente y ser un artista que tuviera una proyección más grande. Pero bueno, lo importante en la carrera de Mercedes Sosa fue su primera actuación en Cosquín, ¿no? Ahí es donde ella pega el gran salto al gran público. En el año 65 Mercedes Sosa se presenta. Cosquín no hacía muchos años que empezaba, creo que era el noveno Cosquín, si no me equivoco, o el octavo Cosquín que se hacía. Y hay una anécdota muy interesante porque dice la leyenda que Julio Marvis, el emblemático presentador de Cosquín, habría dicho en su momento quién es esa sirvienta que está ahí, qué hace ahí, confundiendo a Mercedes Sosa con alguien que se dedicaba a la limpieza, como si eso fuera algo para destacar. La verdad que fue un comentario muy desafortunado, pero más allá de la anécdota que se cuenta sobre esto que había dicho Julio Marvis, en el año 65 Mercedes Sosa deslumbró a todo el mundo, hizo una actuación en Cosquín que le catapultó la carrera, ¿no? Ella empezó a ser conocida en muchos lugares. Cosquín al día de hoy todavía es un festival muy reconocido, pero sobre todo en el interior del país. Y eso hizo que ella pudiera salir de Tucumán, empezar a incursionar en otros lugares con su música, y hasta que llegó a Buenos Aires con todas las de la ley, con todos los méritos que había hecho, y a partir de ese momento empezó a tener contacto con grandes productores, con músicos, y pudo empezar una carrera un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, y eso hizo que su música fuera conocida por mucha más gente. Políticamente fue una persona siempre muy comprometida, donde, como decías vos, sus pensamientos a veces no iban de la mano de sus estilos de vida, pero más allá de lo que cada uno haga con su vida, sí es cierto que era una persona que
siempre fue coherente con su pensamiento político, tuvo, tuvo en un principio un acercamiento con el peronismo, después cuando el peronismo cae, ella dedica mucho de su tiempo a empezar a proclamar y a participar dentro de lo que es el Partido Comunista Argentino. Eso hizo que cuando hubo un golpe de Estado en la Argentina, como fue el de 1976, ella fuera prohibida para sonar en algunas radios, haya tenido una cierta persecución y terminó yendo a un exilio que era casi inevitable después de varios incidentes donde ella sintió que podía ser alguien que iba a ser difícil que tuviera una carrera normal, entre comillas, dentro de la Argentina. Vivió en Madrid, vivió en París, vivió en varios lugares de Europa. En ese tiempo ella logró consolidar su música también en aquel continente, hasta que en 1982, ya casi con la venida de la democracia, vuelve y ahí dentro de la vuelta de Mercedes Sosa, un recital emblemático, que graba un disco donde Mercedes Sosa canta con el cuarteto Supay, con Piero, con Milanés, con Silvio Rodríguez, tienen ciertas similitudes, ¿no? Con sus pensamientos, pero también desde la artística se une con toda una generación de músicos muy talentosos y que hicieron que Mercedes Sosa también tuviera la posibilidad de trascender junto con ellos esto que veníamos hablando antes, ¿no? Siéndose cada vez más conocida, siempre tratando de priorizar el tango, la canción, el folclore, siempre incursionó en distintos géneros musicales, pero sobre todo fue coherente con su carrera, siempre hizo más o menos lo mismo. Obviamente que con el tiempo perfeccionó su técnica, perfeccionó su forma de cantar, su forma de interpretar, y hizo que sea un artista popular donde, como decías vos, cualquier persona podía verla e interpretar esas canciones del mundo de la música más popular, también la acercaba a las clases sociales más bajas y a las clases sociales más altas también, porque su masividad hizo que ella fuera alguien muy conocida dentro de la música nacional. Y bueno, lamentablemente con el correr de los años, Mercedes Sosa fue perdiendo por ahí un poco la forma de actuar y el presentarse en lugares donde la gente todavía la pudiera ver, pero como decías vos, no se sabía mucho, pero tenía algunas enfermedades, como fue lo de Chagas, y algunos males también menores, pero que hicieron a que su cuadro clínico fuera cada día peor, y bueno, hasta que fallece en el 2009, como decía antes, y tuvo mucho reconocimiento en vida y tuvo mucho reconocimiento post-mortem, ¿no? La verdad que hoy en día todavía en muchos lugares se sigue hablando de Mercedes Sosa como la intérprete latinoamericana, donde ha tenido también esto de que nunca se ha traicionado, siempre ha cantado en español, ha llevado su música, como decía, a lugares muy recónditos de la tierra, como Japón, como el sudeste asiático, donde ella era prácticamente una cantante de culto, y siempre llevando la misma música, siempre llevando el idioma, siempre llevando la cultura latinoamericana en la sangre y en su expresión artística. La verdad que nuestro recuerdo para Mercedes Sosa, recomendamos siempre, y como no nos cansamos de decir, que tratamos de traer estos personajes que son íconos de la cultura nacional, para que ustedes también tengan la posibilidad de investigar un poco más, de ver qué es lo que les gusta, si es que realmente les gusta, ¿no? Calculamos que sí, pero hay mucho material para investigar, hay mucho para ver sobre ella. Por suerte hoy hay muchas plataformas como Spotify, como YouTube, donde pueden encontrar la discografía entera de Mercedes Sosa, pueden ver videos de ella, recitales. Recomendamos siempre esto de investigar, más que nada, de buscar. Y para terminar un poquito con esta efeméride y recordarles que también fue una persona, Mercedes Sosa, que hizo que los músicos que actuaban con ella, y se lo reconocen hasta el día de hoy, ella los invitaba y les daba el lugar preponderante que tenían. Nunca fue la estrella que los músicos la acompañaban, sino que hacía realmente dúos,
que hacía realmente muy, muy placentero el grabar temas con ella, y ha pasado por infinidad de músicos, los más emblemáticos, como decíamos, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, con alguien que siempre estuvo presente con ella fue César Isela. Ha tenido muchos, no queremos nombrar a uno, pero muchos músicos a su lado, Charlie en su momento, Fito Páez, que han grabado temas con ella y que ella ha grabado sus canciones también. Y la verdad que bueno, nada, es el recuerdo para Mercedes Sosa, que este 4 de octubre van a ser 12 años de su desaparición y que dejó un hueco muy grande en la música nacional al no estar más, pero su obra queda, así que bueno, la idea es que puedan escucharla, entender un poco de qué se trata este fenómeno de Mercedes Sosa en lo que es la música latinoamericana, ¿no, Mariano? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, me deja recomendar tres temas, para mí Por los favor, mejores que canta ella, vamos pero a desde el recomendar. punto de vista son míos, no, no es que es lo que uno aprecia. Eh, a nuestra madre le gustaba Razón de Vivir, ¿no? La vida, la canción de Víctor Heredia. Para mí hay una interpretación muy buena, la última, en el dueto que hace, todos los duetos que hace con Spinetta, La Sole y con artistas invitados, que hace La Masa con Shakira. Grabada ella desde Colombia, ella de acá Argentina. Pero los dos grandes temas que canta ella, como nadie, inigualable, es Samba Azul, que no lo cantó nadie como ella. Eh, Hay otras versiones, es un tema no muy conocido de ella, es de la primera época de ella, y es conmovedor ese tema. Estaba en un disco verde, en un cassette verde, ya ni le digo disco, en un cassette verde, Samba Azul le pido a la gente, y otro que me trae muchos recuerdos, que es un gran tema de Tarragó, que es Ñanga Pirí. Ñanga Pirí es la pitanga, la fruta en guaraní, y lo canta como nadie. Ñanga Pirí por Mercedes Sosa, los que quieran googlearlo y escucharlo, es la recomendación que damos. Le mando un beso a Bueno, Paula, que nos ve por Instagram. yo Nos voy a mandamos. recomendar dos. Voy a recomendar dos que ya que dijiste también, que a mí me gustan mucho, que una es Canción para Carito, una canción que Mercedes Sosa la hizo emblemática, donde Tarragorros toca el acordeón con ella, y la verdad que es una canción muy, muy, muy linda. Y otra que también es muy conocida, pero no deja de sorprender su interpretación, es Samba para Olvidar, ¿no? Que es una canción muy, muy triste, pero a su vez Mercedes Sosa muestra ahí sus dotes de cantante, ¿no? Bueno, hay miles de canciones, no vamos a quedar con eso. Pero bueno, después están las conocidas de siempre, como dijiste vos, La Masa, canción para todos, hay muchas canciones con la interpretación única de Mercedes Sosa, y creo que la canción más escuchada de ella el último tiempo fue Un vestido de un amor, que es la canción de Fito Páez, que le hizo a Cecilia Roth en su Madrid de los años 90, fines de los 80, principios de los 90, y es una canción hermosa de Fito Páez que la han interpretado grandes artistas, y Mercedes Sosa le dio un vuelo a la canción diferente, y la verdad que es impecable también. Así que bueno, mírenlo porque Bueno, hay mucho hermano, para ver. son las 11:05. Gracias a todos los que están ahí, a todos los que se están sumando, los que ven el programa por Instagram grabado, por los que ven por WhatsApp, por los que ven y que sube Gustavo por YouTube, el canal de YouTube es Audio Anómalo, está ahí grabado, queda para siempre hasta que YouTube le dé de baja. Pero bueno, le cuento que voy a hablar de Bertolt Brecht, un judío alemán, dramaturgo, un hombre muy polémico, un genio, un tipo que fue muy innovador en el teatro, que ha tenido mucho éxito en la década del 60 y 70 en la Argentina, con el teatro, con su dramaturgia, con sus obras, un hombre que crea el teatro moderno, lo que concebimos por el teatro moderno. eh, Creo que el gran inventor del teatro es Shakespeare con Ricardo III en el siglo XVII, ¿no? Pero con Hamlet, con esas obras. Pero después viene otro teatro, que es el teatro que, tanto de Voltaire como el de Rousseau y el de Víctor Hugo,
que usó para destruir a los Borbones, vamos a hablar de Víctor Hugo, el de Los Miserables, ¿no? No el relator de fútbol. Y también el Lord Byron, pero fue Ibsen, y fue él el que crearon el teatro épico, el teatro dialéctrico. Él es un hombre muy hegeliano de la dialéctica, es muy alemán como Marx. Es un hombre que bastante raro en su vida, por muchas razones. Quiso desviar su atención pública y él se transformó, creó su figura, fue dirigente comunista, leyó El Capital, leyó a Marx, estaba enloquecido con la izquierda, y en su biografía hay muchas lagunas. Él nace en 1898, hasta los 17 años él va a ser un niño prodigio, porque va a escribir una obra de teatro a los 17 años. Vive a pocas cuadras, a pocos kilómetros de Múnich, en esa Baviera, en esa Alemania de principios de siglo. No va a la Primera Guerra Mundial porque tiene una falencia cardíaca, se salva de no morir, y ya ahí empieza, se sentía débil, era el hijo favorito de su madre. Después, de adulto, él se comporta de mala manera, como lo hizo Rousseau, como lo hizo Marx, no le importa para nada la familia. Era un rebelde. La leyenda relata que en la escuela no solo repudió la religión, sino que quemó la Biblia y el catecismo en público, y casi lo expulsan por sus ideas pacifistas. Imagínense que están haciendo el nazismo. No era un objeto de conciencia, pero fue eximido de muchas cosas de Bertolt Brecht. Y acá el progresismo tiene una idea muy mágica, tiene grandes frases, grandes obras de teatro, pero a veces la obra, lo que quiero decir en relación de que él después fue un oportunista, trataba muy mal a las mujeres, se enamora de una actriz, se casa muy joven a los 21 años, a los 5 años se vuelve a separar y se casa con su mujer que va a estar toda la vida, una actriz. Pero él, lo que mostró en el teatro, que él quería que se viera todo, que el espectador sacara su conclusión, y eso es lo más grande que hizo Brecht, ¿no? Como artista, vamos a juzgarlo, siempre hay que juzgar a esta gente por sus mejores obras, siempre lo estamos juzgando desde el punto de vista profesional. Vamos a juzgar a Diego por esos partidos inolvidables que nos regaló, no por esos hijos no naturales, o esas andanadas que ha tenido, o esos pasos en falsos que a veces las adicciones, los vicios nos llevan. Y bueno, aparentemente Brecht se construyó esa forma de tener barba de 3 días, esa ropa de obrero, porque usaba un mameluco, de intelectual obrero, de la clase obrera, era como un Saúl Ubaldini, se lo criticaba. Fue amigo de Walter Benjamin, que la otra vez yo recité ese poema fantástico del obrero ese, que dice que era de Tebas, que era de Esparta, que era de la Atlántida, que recobra que detrás de todo hay un sacrificio de la parte obrera. Escribió una gran obra que es una de las más conocidas de él, junto a Madre Coraje, que fue La vida de Galileo, la Inquisición, y como el juicio a Galileo. Pero de repente, este hombre que inventó un tipo de intelectual como lo hizo también Rousseau, Rousseau hizo eso, el prototipo era áspero, duro, despiadado, pero él quería que ese teatro se viera, que la gente no se metiera toda en la ficción, que la gente pensara, que él quería mostrar toda la tramoya, todo el escenario, quería que se supiera que eso era mentira, para que la gente pudiera discernir, asociar y lograr el mensaje de la obra. Eso es el teatro independiente. Ese teatro que él va a crear, ese teatro que después va a ser uno de los grandes inventos de él, ese teatro subvencionado por el Estado, porque las obras de teatro de gran calidad, no comerciales, el Estado va a empezar, y él después, más adelante, en Europa, en la Alemania oriental, se va a dedicar a ese teatro. Va a contar con el apoyo. Bueno, pero imagínense que están haciendo Hitler, que se está quemando el Tercer Reich,
eh, que se queman los libros, que ya es inminente el avance del nazismo. Él huye, despavorido a Dinamarca, después viaja a Moscú, trata de buscar ciudadanía, después se va a Finlandia, en Finlandia lo persiguen los nazis, él consigue una ciudadanía austríaca y ahí él es un oportunista, tenía una notable talento para la presencia visual en ese momento, de poner la puesta en escena, elegir bien los actores, la obra. Toda Alemania se caracterizaba por eso. Si usted recuerda, también estaba haciendo Fritz Lang con Metrópolis. Alemania era uno de los países que estaba... Y llega un momento en que no había parte de Europa que Hitler no conquistara. Este hombre corría grave peligro. Estaba enamorado de Stalin, estaba enamorado del manifiesto comunista, leía Karl Marx, decía que primero el comer, luego la moral, pero tampoco orinaba agua bendita nuestro querido Bertolt Brecht, porque él fue un oportunista, era muy pragmático, no le importaba, tenía hijos no reconocidos, a las mujeres no las trataba bien, dice su biógrafo. Yo leí una biografía de Paul Johnson en Intelectuales, y él se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ahí hablamos de vuelta bien de Bertolt Brecht y decimos de que no encaja en ese cine comercial, en ese entretenimiento, porque él decía que el regalo, que el arte cuando es bueno es entretenido. Decía. Y no hace pie en Hollywood, no hace pie en Broadway, está 7 años, en un momento le toca que el macartismo es un peligro, y lo investigan. Y él, a su vez, miente para salvarse, no tiene una conducta heroica, es un hombre bastante miedoso, temeroso, es un oportunista, venga la razón. Y después está muy metido en la política, en el PC, después vuelve cuando puede a Europa del Este, y en Europa del Este le dan todo, pero él tenía sus privilegios, vivía como un rey, no vivía como un comunista. Entre el dicho y el hecho había un gran trecho, como decíamos, y venga la redundancia. Era como Mercedes Sosa, como Maradona, ¿viste? Hablar de los pobres y del comunismo y con el tatuaje del Che Guevara desde una limusín o desde un palacio, ¿no? Entonces era difícil que la gente le creyera, pero él se hizo esa imagen y la gente compró ese mensaje, ese flequillo, esa barba de 3 días, esos anteojitos como lo de John Lennon. Fue el prototipo de un intelectual que mucho tiempo, pero fue un gran provocador, un gran pensador. Fue muy parecido en muchos aspectos de su vida a Carlos Marx. Ya vamos a hablar de Carlos Marx. Si la gente, tiene una gran frase para decir que la gente no comprende, decía que si la gente quiere ver solo las cosas que puede entender, lo que tiene que ir es al baño, como diciendo, la gente tiene que poner un esfuerzo en la obra de arte, en la representación, no le tienen que dar todo servido, hay un trabajo intelectual de comprender, de la comprensión. Tampoco la gente, sus pares, lo veían muy oportunista, porque toda la escuela de Adorno, toda la escuela de Frankfurt, también dice, este tipo es raro, este tipo no comprende muy bien lo que representa todo lo que él estaba manifestando, ¿no? Desde la izquierda. Él toma un compromiso muy importante con la izquierda, con el comunismo alemán, era difícil ser, bueno. Lo cierto es que él fue un gran provocador. Él dice que primero está el comer y después la moral. Eso podemos estar de acuerdo, todo bien nacido piensa lo mismo. Pero en su momento, él le importaba salvarse él primero. Él era muy oportunista, no trataba bien a su familia, no se sabe por qué. Le gustaban muchísimo las mujeres, tenía muchos amoríos, muchas actrices, su mujer le permitía esos deslices, siempre volvía con su mujer, pero logró grandes provocaciones, cuando dijo que es el robo de un banco en comparación con quien lo funda, ¿no?
que es más robo fundar un banco que robarlo. Y el regalo más grande que le puede dar a los demás, decía, es el ejemplo de tu propia vida. Bueno, él en la parte artística fue un gran triunfador, con sus obras de arte, son temas que ahora están tan vigentes. Hay una obra de arte de hace 80 años, Hernán, que, que se llama algo del Caucásico, de que tiene que elegir la madre adoptiva con quién quedarse, con los padres originales o con los adoptivos. Era un tipo bastante, en ese sentido, era un gran dramaturgo, un gran escritor, tenía grandes facilidades para escribir obras y conmover, pero lo que él quería es que se viera el escenario, que se viera las luces, el iluminador, la tramoya, lo que se está moviendo. Como diría, como diría Borges en su poema del ajedrez, ¿quién detrás de esa pieza mueve esa pieza, ¿no? Está Dios que moviendo en esa grieta, ¿no? Me parezco el que llevaba el ladrillo consigo para mostrarle al mundo cómo era su casa. Esa metáfora fue un reflejo y empieza un poema de Benedetti con esa casa. Por eso queríamos homenajear a Bertolt Brecht. Está muy bien visto en el mundo, acá fue muy conocido por Sip Milenkowski, por la patota cultural del Principio de Alfonsín, sus obras en el San Martín, Madre Coraje, Galileo Galilei. Dice que la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no empieza a nacer, decía. Cierto, era un gran intelectual, pero tenía sus baches morales que no estaban acompañados. Muere en 1958, pero está vigente. Es un hombre que nos conmueve con algunas frases, con sus lindas obras de teatro. Roland Barthes después lo va a admirar y toda esa Francia, después del Mayo francés, lo va a tomar, pero no fue un hombre coherente, y es lo que vengo a decir, entre su ideología y su vida. Por eso le dedicamos el programa, es algo parecido con la queridísima Negra Sosa, que estaba comprometida desde la palabra, ¿no? Y desde el mensaje, pero a veces ella cobraba unos cachets muy elevados, o también a Maradona, que vemos ahora cómo no lo dejan descansar en paz al pobre Diego, y aparecen cosas de Cuba y miserias humanas que no suman para nada y siguen haciendo. Y lo que quiero reivindicar es juzgar a esos artistas por su mejor cuadro, por su mejor película, por su mejor gol, por su mejor poema, y no tanto por la vida. Rousseau fue un hombre muy despreciable con sus hijos, tenemos muchos casos en la literatura, en la música, gente que era muy egoísta, gente que no estaba comprometida, gente que miedosa, gente que no actuó en su debido momento, gente que no se comportó del todo bien. Y bueno, hoy queríamos recordar a este hombre que muchos jueces son absolutamente incorruptibles, nadie puede inducirle a hacer justicia. Él llevó un gran alegato cuando la Iglesia y la Inquisición lo llevó a Galileo, y Galileo, a la defensa de Galileo, antes de que el Papa, después de 40 años, le van a decir a Galileo que está eximido de esa culpa y le pide perdón la misma Iglesia Católica y el Vaticano, Juan Pablo II a Galileo. Cuando Galileo decía, no podía ni hablar porque iba a la hoguera, y decía, se mueve, en italiano. Bueno, ¿para quién dedicar esto? Para todos aquellos que tenemos que quedarnos con lo mejor del arte, con el artista, con su obra. Su vida son 5 pesos aparte, moneda nacional, pero quedémonos con ese tango de Gardel, no nos quedemos con el Gardel ludópata, quedémonos con el Diego gambeteando en un rincón y no con sus adicciones, quedémonos con Ubi Saco campeón del mundo y no con su adicción a la cocaína, quedémonos con Marilyn y su belleza y no con sus somníferos. Y por eso, como hablábamos el otro día de Van Gogh, los artistas, juzgarlo por su obra, Hernán. Y hoy a este hombre, que nuestro padre
en la tumba, su epitafio lleva una frase de él, que hay hombres que luchan mucho tiempo y son buenos, y hay hombres que luchan toda la vida y esos son imprescindibles. Son muchas frases, las famosas, las queribles, pero detrás del hombre que tiene una gran imagen incorruptible, bastante protegida por el progresismo, no era así su vida. Tenía particularmente muchos deslices, muchas cosas turbias, nuestro querido Bertolt Brecht. Pero quedémonos con lo mejor de Bertolt Brecht, sus obras, su frase, su teatro, su dramaturgia, sus amistades, su parte intelectual. Después se acomodó, como nos acomodamos en una pandemia. Esta gente escapaba de guerras en guerras y una segunda guerra mundial y una posguerra traen esas cosas y esas miserias que aparecen. El recuerdo para todos ellos que siguen luchando, pero él vino y puso sobre todo su parte intelectual. Nos quedamos con el intelectual, ese que afloró, ese hombre débil con el flequillo, con ese mameluco, con esas camperas de cuero, como el prototipo del intelectual moderno. Que después lo viene a copiar un poco Woody Allen, con los anteojos, como un hombre feo, medio débil, como la debilidad del intelectual. Son esas cosas, esas magias que nos depara el destino. Bertolt Brecht, un dramaturgo, que si vemos el teatro, lo que concebimos, el gran teatro, el buen teatro, fue uno de los pioneros, uno de los precursores de su gran logro, de que intervenga el Estado y apoye esas obras, que nadie pone un peso porque dan pérdida, pero dan ganancia en las almas de las personas, Hernán. Bueno, Mariana, la verdad que es muy interesante lo que nos contaste, como siempre. Y te comento que Elena escribió, puso que teatro dinámico involucra a la política también, cuando vos hablabas de Brecht y, bueno, su compromiso político. Le mandamos un abrazo a Alexis, que manda saludos. También dice Elena que Bertolt Brecht fue perseguido con el Comité Antiamericano en la época de la Segunda Guerra Mundial, así que también es un gran aporte que nos hace Elena. Sí, 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 Eh, es verdad. Es verdad lo que dice Elena, gracias por estar ahí, siempre está viendo el programa. Sí, él se acomodó y llegado el momento, él como que se fue, tuvo miedo, pero fue un oportunista, se hizo el idiota cuando le preguntaban, no, yo soy un artista, yo no tengo nada que ver. Y en otro momento parecía muy comprometido. Cuando llegó el momento en eso que era todo antes, que era un peligro para América, ese comunismo, post Segunda Guerra Mundial, a él lo apretan para que diga si intervino, porque él estaba comprometido mucho y él tiene respuestas muy... se hace el tonto y cambia totalmente el discurso. Hay una falta de coherencia, pero es un teatro también llamado épico, dialéctico, dinámico, moderno, en muchos aspectos, lo que él hace y lo que propone. Sus obras son magistrales, Madre Coraje es conmovedora, hay tantas otras, hay una de 3 centavos que no recuerdo el título, una vez la vi en Canal A y casi me muero, pero bueno, son hermosuras, hermosuras de obra, pero quiero decir de que quizás nunca supo lo que pasó con el Gulag, y nunca supo lo que pasó de Stalin. Nosotros ahora tenemos el diario del lunes, como se dice, pero ellos fueron protagonistas, y en ese protagonismo él escapaba, y de repente él se va a vivir a Finlandia, una granja, y vivía como un burgués, no le importaba nada salvarse él. Mientras tanto él daba otro mensaje, pero bueno, como te digo, esas frases son increíbles. Ese hombre que me parezco al hombre que llevaba su ladrillo para mostrarle lo que era, cómo era su casa, es el ejemplo que damos a los demás de sobre cómo reflexionar, ¿no? Genial en esos aspectos. ¿Quién tiene más culpa? ¿El que robó un banco o el que lo fundó? En ese sentido, un hombre provocador, y cuando yo te decía que la crisis se produce cuando lo viejo no termina de acabar y lo nuevo no empieza, no termina de empezar. Son grandes, 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 un gran pensador, y quedémonos con eso. A veces siempre no juzguemos a las personas, sobre todo lo digo porque esta semana le han pegado durísimo a Diego,
Y digo, está más allá, y es muy reciente, y somos protagonistas, y nadie se va a acordar si salió con una mesera o si tuvo un hijo extramatrimonial. Nos vamos a recordar las alegrías que nos dio a los argentinos, tenido tan pocas. Si nos ponemos a repasar, Hernán, la poca cantidad de alegrías que nos han dado, solamente a través del arte, de los artistas o de cosas familiares. En la vida cotidiana hemos tenido golpes de Estado, como hablábamos el otro día en un asado, hemos tenido rebeliones militares, desaparecidos, holocaustos, muertos por pandemia, golpes de Estado, hemos tenido devaluaciones, le quitamos cero, ha pasado de todo como país, para nuestra amiga Frederick, que dice que es muy aburrido Suiza, pero nosotros es muy movida la Argentina, y nosotros nos desgastamos, y es un maltrato social, cultural, que lleva 70, 80, 90 años, de un país que pudo haber sido una potencia mundial, y no lo fue, o no lo quiso ser, o no lo pudo ser, o se lo dejó a la gente. Hay gente que cree en conspiraciones, que los demás no nos dejaron. Yo creo que nos han ayudado, nos han prestado plata, que hemos tenido decisiones y locuras nuestras y delirios de grandeza, y nunca hicimos un sacrificio que teníamos y nos han mentido. Pero yo lo que quiero decir, a Maradona el pueblo argentino lo va a recordar como al Negro Olmedo o como a Borges, por sus mejores poemas y por sus mejores chistes, y nadie se va a acordar de esas pequeñeces. Y por eso Bertolt Brecht lo vamos a juzgar por esas grandes obras, y no quizás porque era un hombre bastante misógino, bastante maltratador, o bastante equivocado con algunas políticas que eran muy lineales en ese comunismo de esas épocas. Eh, por eso, Hernán, juzguemos a los artistas por sus obras, que es lo mejor que podemos hacer. Bueno, Mariano, la verdad que es muy interesante, como te decía antes. Lo mismo que hablamos cuando estábamos haciendo la efeméride de Mercedes Sosa. Busquen información, miren. Así que otro nuevo artista que Mariano nos acerca, que nos cuenta su historia. La verdad que ya se nos pasó casi el programa entero, Mariano, 12:30, 12 no, 11:30 de la noche, pasadita. Hay 13 grados 5, así que es una noche fresquita, pero linda. Mañana se espera un clima un poquito menos agradable que el de hoy. Vamos a ver A cómo seguir empieza el cuidándose, sábado. a seguir cuidándose, a seguir cuidándose. Sí. Eh, Tratemos de que todo transcurra en paz y de que faltan 3 meses para que se vaya el año, de empezar a ayudar a la gente a, a bajar un cambio que está muy alterada con el tránsito, con el tráfico, estamos saliendo de una pandemia y la gente está acelerada. Yo veo hoy bocinazos, veo discusiones, peleas callejeras, en una zona que no es tan conflictiva acá en la provincia de Buenos Aires como es zona norte. Bueno, decir a la gente que se tranquilice, que se calme, de que disfrute de la familia, que hay tiempo, que venimos de enterrar a 115.000 muertos y muchos enfermos y hubo 5 millones de personas enfermas y nos han mostrado todo el día gente entubada y malas noticias. Tenemos que reiniciarnos de a poquito, como se pueda. Nos han pegado lo peor que es el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, que la gente se vaya reconstruyendo por dentro, porque es lo mejor que podemos hacer socialmente hablando, de que cada uno interprete su mejor papel en la sociedad, que estemos a la altura, que ahora no es un momento para salir corriendo y todo lo que no hicimos en 20 meses lo quieran hacer de golpe, porque las cosas no son así, no son mágicas, las cosas llevan un proceso biológico, histórico y social. Por eso le digo a la gente que tiene que esperar un poco, porque está como enloquecida. El domingo vuelve el fútbol y la gente quiere, como la novela de Proust, buscar el tiempo recuperado, en busca del tiempo perdido, man. Bueno, Marianito, le mandamos un beso a todos los que comentan. Nora dice que el programa es muy bueno. Dice que ojalá que se siga vacunando. Elena nos desea a todos un gran descanso y un mejor amanecer, que le gusta todo, que todo es muy bueno también. Así que bueno, Mariano, nos estamos despidiendo. Ya que escribió Nora, también vamos a hacer una pequeña pastillita sobre el aniversario del fallecimiento, no, perdón, del nacimiento de Ángel Labruna.
y se lanzó la Fundación Ángel Labrona en River el martes, así que fue en conmemoración a él que se hizo esta fundación, y en conmemoración a él se festeja el Día del Hincha de River, así que un saludo para Nora, que es una sobrina directa de Ángel Labrona, y también había quedado pendiente la semana pasada, bueno, lo vamos a hablar la otra, va a seguir quedando pendiente una vez más, que quería comentar un poquito sobre las enfermedades psíquicas que dejó, psicológicas y psíquicas que dejó esta pandemia, este COVID y todo lo que nos trajo aparejado, y cómo se está abordando en el mercado laboral también este tipo de situaciones donde no hay una jurisdicción y no hay una forma de encauzar a veces este tipo de enfermedades con los protocolos médicos, con la forma de poder ayudar a la gente que está teniendo este tipo de problemas, porque están contempladas siempre las enfermedades físicas, donde hay síntomas palpables, donde una, un diagnóstico por ahí es más concreto que otro, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que la está pasando mal, que está teniendo alteraciones psicológicas y psíquicas sobre sus espaldas, y hay que tener en cuenta que a esa gente también hay que ayudarla, y bueno, lo vamos a hablar la semana que viene un poquito más en detalle si podemos. Así que bueno, porque ya se nos fue casi la hora del programa, Mariano. Le mandamos Bueno, saludos a todos déjeme los que nos escucharon. saludar, A ver. déjeme un ci vediamo dopo para tutta Italia, che in Campobasso está nuestro amico Gustavo. Buon fine di settimana Gustavo per te, buona Formula F1 per te, ci vediamo dopo, un bacio. Y caro amici, con su sorella Carina, su Gabriele, a tutta la botta, tutte le scarpe è il calzado italiano, ci vediamo dopo, arrivederci Gustavo y grazie per tanto. Te extrañamos Gustavo, estamos pendientes de vos y bueno, no le contesto los mensajes y yo le soy un caradura. Tengo ahí un WhatsApp que me envié el otro día de 3 días que no le abrí, de Gustavo, y es nuestro productor estrella. Bueno, le mandamos un beso grande a Gustavo, obviamente que siempre estamos en contacto con él. Eh, También, Mariano, otra cosa que quería decir era que le mandamos saludos a todos los que comentan como siempre, a todos los que nos hacen comentarios por ahí después de que el programa lo ven grabado, que siempre nos dan ganas de seguir haciéndolo para ustedes también. Y nada, tengo un chiste para retirarme, si te interesa para terminar el Ah, viernes, bueno, es que lo veo bueno, muy ¿eh? apagado, muy dormido. Estaba preocupado que se me durmiera. Digo, ¿qué No, se no, tomó? no. ¿Un Melatrix? Un No, Melatrix no, se no, tomó. vengo trabajando mucho, vengo muy cansado, duermo muy poco, la verdad que duermo poco. Pero Escúchame, escucha, pobre. tengo un chiste muy bueno para decirte que es muy, muy interesante de escuchar. Y nos vamos a despedir con el chiste de esta semana. El chiste sucede así, había una convención de enanos, donde los enanos tenían muchas ganas de festejar que se habían recibido, habían tenido un gran fin de curso, y se juntan todos en un bar a tomar los enanos, toman los enanos, copa va, copa viene, los enanos empiezan a tener problemas, la sangre, el alcohol en sangre empieza a subir muy rápido en cada uno de los enanos, y empiezan a desmayarse los enanos dentro del bar, empiezan a caer un enano dado del otro. No, Cuando escúcheme el, la hora. cuando, cuando el bar está por cerrar, entra un asiduo concurrente al bar, también en algún estado de alteraciones alcohólicas, y ve que están todos los enanos tirados en el piso. Y le dice al amigo con el que entra, vamos noche que parece que están desarmando el metegol. Pobre. Que nos perdone Es la bueno, audiencia. es bueno, Audiencia, bueno, bueno. perdón, audiencia, perdón. Fuimos a la banquina, ¿eh? No, pero es Vio bueno, como bueno, le bueno. pasó a Verstappen el otro día, como le pasó el auto de Fórmula 1 por arriba. Escúcheme, que no se ponga mal Copérnico, que hoy hablamos de Galileo. Un abrazo a Uh, José. Hoy por ahí, hoy como hablamos de Nicolás Copérnico, de Galileo, Galilei. Bueno, y un saludo a Raúl, que está en la barra de la esquina, la llamada de la barra de la esquina de Alberto Castillo. Nos juntamos 4 o 5 a hablar de política. Somos todos opositores, le decimos. A todo, nos oponemos a todo, no a este gobierno, nos oponemos a todo. ¿Vio? Nada, siempre nos reímos, hablamos de fútbol, de mujeres, de política, y bueno, un gran tachero, Rolando Rivas, taxista. Un saludo para Raúl, un saludo para Nora, gracias Elena, que claro, es una gran definición, era un gran hedonista, fumaba puro, le gustaba la buena ropa, la buena vida. Sí, señor, es la gran definición de hedonista.
de nuestro amigo Eugene Bartol Brecht. Friedrich Brecht. Bueno, Hernán, nos vamos, como decía Bertolt Brecht, me voy con mi ladrillo para mostrarle cómo era mi casa a todo el mundo. Por ahí, un beso a Norita, un beso a usted, a su hijo Bruno. Gracias a todos por tanto, gracias por las bendiciones que nos mandan, porque uno está desde la vereda del agnosticismo, está a un paso de ser ateo y bueno, tenemos que creer en algo, que Dios nos ayude y que otros recen por nosotros. En mi caso, después de ver a Racing no confío más en que exista nada, porque duele los ojos ver a Racing y lo que uno ha sufrido. Es la pasión de Cristo ver a Racing. Mariano, nos vamos. Le agradezco a Norita que me dice que el chiste le encantó, que se está riendo todavía. Así que bueno, un beso grande para todos. Un beso a Gustavito, un beso a toda la gente que nos ve. Nos vemos el viernes que viene. Bueno, chau. no ni indicare. Chao, nos vemos.